En algún momento tengo que soltar, ¿no? Y no aferrarme a decir ya, ¿qué necesitas para mantener vivo a mi familiar? Tenemos derecho de morir en un nidito, rodeado de tu familia, sin tener tubos, sondas para alimentarte, sondas para orinar, que te estén picoteando a cada rato, generándote más dolor y sufrimiento. Todos tenemos derecho a un buen morir. No consumas nada que no te dé paz. O sea, no te acerques a lo que te robe la paz. Si ves un programa de conspiraciones y eso te hace sentir que te pueden estar siguiendo y te roba la paz, no lo veas. Cuidador estresado es sinónimo de un paciente mal cuidado. En el año 1960 o en la década del 60, el psicólogo Martin Seligman postuló su teoría llamada desesperanza aprendida, que es una teoría que realmente continúa muy vigente en el abordaje de la salud mental y que se refiere a aquellas personas que ven que una situación no va a cambiar y tiran la toalla. Es decir, ya no luchan, simplemente se dejan llevar por la corriente y habiendo perdido toda esperanza, por eso que se llama desesperanza o también le llaman indefensión o impotencia aprendida, simplemente dejan que la vida pase, que llegue la muerte o que se acabe esa situación y ya está. Pero realmente hay un tema de salud mental muy fuerte en ello. Entonces, hoy he invitado a una persona muy especial a quien vamos a conocer luego de esta presentación, con quien hablaremos sobre cuidados paliativos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa en el cual tenemos conversaciones comprensibles sobre temas de salud mental, un programa de Conducta TV. Antes de continuar en este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartir nuestros vídeos, a regalarnos un like. Realmente nos ayuda mucho tu difusión y esperamos ser también de mucho apoyo para la salud mental de toda nuestra comunidad. Hoy día me acompaña la doctora Guida Castro, médica geriatra y médica paliativista, con quien vamos a hablar de ese tema muy interesante que son los cuidados paliativos y además a quien ha tenido mi amigo Diego en su programa Sitio Reservado, en un programa buenísimo sobre el adulto mayor y hoy día vamos a hablar de ese tema que estoy seguro será súper interesante para ti. Guida, muchas gracias por venir a mi programa Saludablemente. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Bueno, es un tema efectivamente súper interesante porque cada vez más estamos visibilizando lo que son los cuidados paliativos, que es una parte muy importante de la medicina y que tiene mucho impacto en nuestra sociedad, ¿no? Para comenzar con un concepto sencillo para las personas que nos ven, ¿qué cosas son cuidados paliativos? ¿A qué nos referimos? Bueno, los cuidados paliativos son los cuidados que se le dan a las personas que tienen enfermedades terminales, ya sean oncológicas o no oncológicas, y también a la familia. Eso es lo importante y que hay que recalcar. Importa el paciente y la familia. Correcto. Ok, entonces entendemos con enfermedades terminales a enfermedades que no tienen cura. Digamos que en Así este es. caso ya no se trabaja en curar, sino en tratar. ¿Cómo es más o menos la lógica de Claro, este? lo que pasa es que llega un momento donde yo ya no puedo curar la Ujú, enfermedad. La enfermedad ya me ganó, ujú, pero yo siempre puedo aliviar. ¿Y qué cosa es lo que tengo que aliviar? Los síntomas que tenga el paciente. ujú, Y háblese de síntomas físicos, espirituales, ¿no? O ujú. sea, como conversábamos la vez pasada, ¿no? El manejo del adulto mayor es un manejo integral y ahora la medicina está haciendo cada vez con manejo integral y los cuidados paliativos no están excluidos de esto, Mm, ¿no? También se hace un manejo integral de la persona. correcto. Entonces, lo primero que tendría que decirte es, el médico le dice a la familia que irremediablemente esto va a conducir al fallecimiento de la persona, o sea que no L- hay cura. Claro, lo que pasa es que la terminalidad, cuando nosotros Ujú. damos el diagnóstico de terminal, no necesariamente es sinónimo de que el paciente está en una agonía, Ok. ojo, ¿ya? Entonces, los cuidados paliativos no son o no se dan
solo cuando el paciente va a fallecer. Correcto. Los cuidados paliativos se dan mucho antes, ¿no? Ujú. Cuando yo tengo el diagnóstico de, por ejemplo, una demencia, en realidad desde ahí ya deberíamos saber, conocer los cuidados paliativos, porque es un acompañamiento. Lo que pasa es que al inicio, ¿no? Con el diagnóstico, digamos, si yo pongo un rectángulo, por así decir, lo más grande va a ser la intención de curar. Ujú. Pero a Claro. medida que avanza la enfermedad, eso se va haciendo más Claro, chiquito, más claro, chiquito, claro. y acá la puntita que era cuidados paliativos se va haciendo más grande, más grande, Oh, más ya grande, entiendo. Claro, ¿no? claro. Entonces, es importante saber, porque esto viene, es acompañar en el alivio, y el alivio se tiene que dar siempre, no solo Es cuando ya cierto. voy a fallecer, ¿no? Claro, porque el hecho que te digan que un familiar tiene una enfermedad que no se puede curar no significa que se va a morir mañana, Así ¿no? es. Entonces, durante ese proceso, el tiempo que Dios decida para los que creen en Dios o que el universo decida para los que no creen, en ese tiempo entre que le dicen que la enfermedad no tiene cura y la persona fallezca, bueno, la idea es que tenga la mejor calidad posible. Así En algún es. momento he escuchado el término calidad de muerte, calidad de Sí, vida, calidad de muerte, no sé si sí, tiene que ver con sí, sí, eso. sí, sí, por supuesto que sí. Uno siempre debe apostar a la calidad de vida, como lo digo en clase, de hecho que lo dije en el programa con Diego, la calidad de vida es el parámetro más importante, ¿no? Y la calidad de muerte, ¿a qué se refiere? Todos tenemos derecho de nacer en un nidito, ¿no? Ujú. De nacer con abrigo, de nacer en una familia, en algo que te acoja. Y tenemos derecho de morir así también. Tenemos derecho de Ujú. morir en un nidito, rodeado de tu familia, sin tener tubos, ¿no? Ujú. Sondas para alimentarte, sondas para Ujú. orinar, que te estén picoteando a cada rato, generándote más dolor y Ujú. sufrimiento. Entonces, todos tenemos derecho a un buen morir. Oh, qué bien. Claro, Qué bueno lo que dices. entonces los cuidados paliativos lo que hace es acompañarte y hacer que tú tengas un buen morir cuando tengas que morir. Correcto. Y por eso es importante el trabajo con la familia, porque la familia tiene que estar 100% consciente Ujú. que no solamente que es lo mejor para respetar la dignidad de la persona, es un acto de amor, Ujú. porque ver que mi familiar está falleciendo, lógicamente que Ujú. me va a dar tristeza y me va a dar dolor, pero yo te ofrezco esa tristeza y ese dolor porque sé que para ti eso es lo mejor. Qué interesante lo que dices. Acá pienso en dos conceptos. El primero, la aceptación del Ujú. entorno de que efectivamente la persona no se va a curar, ¿no? Así Porque eso es. es, imagino que eso es algo complicado. Ahora te voy a preguntar también qué pasa cuando el paciente es pequeño, ¿no? Entonces, la aceptación de que no se va a curar. Y la segunda etapa es el entender que en algún momento tengo que soltar, ¿no? Y no Ujú. aferrarme a decir ya, ¿qué necesitas para mantener vivo a mi familiar? Meterle 50 mangueras. Métele 50 mangueras y el familiar si pudiera decir algo diría, hey, déjame ir Claro, de repente, ¿no? ¿Cómo es este proceso de aceptación para empezar? es un proceso difícil, Ujú. es un proceso difícil y para eso las personas que hacemos cuidados paliativos nos tenemos que capacitar porque hay formas como dar malas noticias, Ujú. Claro, ¿ya? correcto. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, sí, bueno, pues señor tiene cáncer y su pronóstico es 3 meses y se va a morir. O sea, ¿dónde estamos, no? Ujú. Entonces, tenemos que tener pautas, formas, cómo poder dar la mala noticia, porque va a ser una noticia que va a tener muchísimo Ujú. impacto y que va a traer mucho para después, ¿no es Correcto, cierto? claro. Y tú le tienes que explicar a la familia y no una. Si Ujú. tienes que explicarle 20 veces, lo tienes que hacer. Ujú. Porque si un familiar no entiende, no está de acuerdo, todo el proceso, ¿no? De acompañamiento se va a ver alterado, va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil porque muchas veces va a venir, ¿es correcto lo que estoy decidiendo? Claro. ¿Está bien lo que Es estoy duro, es muy haciendo? duro, claro. Y si hubiera hecho,
La culpa, Entonces, y si hubiera, es lo peor que existe, ¿no? ¿no? Y peor cuando tu familiar fallece, Ujú, porque esa cruz no te la quita nadie. ujú, Entonces, es parte del equipo, ujú, tú como médico, como psicólogo, como asesor espiritual, ujú. como rehabilitador, como nutricionista, que trabajas en los cuidados paliativos, explicar que esa otra opción no es viable Viable. porque genera más sufrimiento para Correcto, el correcto, paciente, correcto, ¿no? claro. Entonces, ¿qué opción tiene hacer sufrir a alguien que amas Ujú, cuando el beneficio es nulo o 0.0001? mm, ¿Vale la pena hacer sufrir por ese cachito ujú, de luz, por así decir, claro, versus que tener a tu familiar con el diagnóstico que tiene, pero aliviado, sí. ¿no? Si lo hablamos en términos de salud mental, a pesar de que pueda sonar muy duro, quizás es un acto un poco egoísta, Por ¿no? Porque estoy supuesto, tratando de evitar la culpa que me haría sentir no así hacer es, nada a cambio de que te hagan todo a ti, porque no es como lo van a hacer a mí, digamos, ¿no? así Yo lo es, decido, pero las mangueras se las ponen a ti, así ¿no? es. Es duro. Y ahí justamente cubrimos el otro tema, que es el tema de aferrarnos a algo que ya me explicó el médico, que me explicó la doctora que... No, que es irreversible. Viene a mi mente una amiga que debe tener o tendría en este momento mi edad, que era mi amiga desde que éramos niños, nuestros padres eran muy amigos, y que me parece que a los 18 17 años ella fallece de leucemia. Y me pongo a pensar en su mamá, a quien yo de cariño le digo tía, mi tía Rosa, lo duro que debe haber sido para ella el que le digan que Sandrita tenía leucemia y que no iba a mejorar, de que Claro, no había mejoría. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente es muy joven? es mucho más difícil, Ujú, ¿no? Yo soy geriatra y ujú, ¿qué pasa? Que en el ciclo de vida es más fácil aceptar que alguien que ya de ha acuerdo. concretado sus metas, ¿no? Va a partir. Es, digamos que la norma, nuestro cerebro Claro, ya tiene ese chip, pero un bebito, correcto, claro, un niño, claro, un adolescente, claro. tienes más culpa de aceptar el Exacto, sí, paliativo, pues sí. ¿no? Sobre todo de que tu rol es un rol protector como Así padre, ¿no? es, así es. Entonces tú dices, no, tiene que vivir, pero no hay que olvidarnos que somos pues personas, Sí, pues, ¿no? claro, No somos un carro, no somos una máquina. sí. Entonces hay que aceptar que así tú hagas lo que hagas, Ujú, esa persona, tu ser querido, va a morir. ujú, ¿Cómo quieres que muera? Esa es una pregunta muy dura, ujú. pero que realmente te abre los ojos. ¿Cómo va a morir? ¿Va a morir solo en la UCI? ¿Va a morir lleno de tubos? ¿Va a morir que horas antes de morir le estén hincando para sacarle una muestra de la arteria? Y que ya no responde a veces del cuerpo tampoco, ¿no? ¿No? ¿O va a Terrible. morir con su mamá acariciándole la cabeza o con el hijo abrazándolo? ¿O como he tenido alguna vez a una paciente que tenía muchos problemas, tenía mucho problema social, Mm, mucho problema entre los hijos, y eran un montón de hijos, pero al final, después de muchas reuniones familiares, ujú. ella, la empleada del hogar, encuentra una cartita que la señora había escrito hacía años. Y en ella escribía que estaba agradecida de su vida, que había amado mucho a su esposo y que amaba a sus hijos y que ella estaba preparada para morir y que lo único Oh, que quería era que sus hijos estuvieran juntos. Pues sus hijos, y eso yo lo celebro porque nunca hay que perder la esperanza en la gente, los ujú. hijos dejaron atrás, hicieron un paréntesis, dejaron atrás todas las desavenencias que tenían entre ellos, se pusieron alrededor de la cama de la mamá. Mamá, acá estamos contigo. La mamá ya no comía nada, pero ese día se despertó, se sentó, se peinó, comió y en la noche falleció tranquilita. Qué historia más bonita, ¿no? Que además
creo que una de las cosas más difíciles en estos tiempos, no sé si hace algunas décadas, yo creo que siempre ha sido así, pero creo que una de las cosas más difíciles del ser humano es ponerse de acuerdo, Sí, ¿no? claro. Es una de las cosas más complicadas, sobre todo cuando hay algo en común, porque hay dos etapas vistas desde distintas posiciones opuestas, ¿no? La culpa y el señalamiento. Ujú. ¿No? Que uno siente culpa por no haber hecho suficiente y el del frente te dice, tú debiste haber hecho Así más, pues, es. ¿no? Entonces es complicado cuando hay varios hermanos, ¿no? Sí. Es un tema difícil. En sí, ¿en qué consiste? Obviamente creo que depende de cada caso, ¿no? Pero en líneas generales, ¿en qué consisten los cuidados paliativos? ¿Es solamente evitar el dolor o No, es mucho más complejo que es eso? mucho más complejo porque nosotros, o sea, la persona es un complejo, ¿no? La persona tiene que ver la parte física, la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte espiritual, la parte social, Ujú, ¿no? Entonces, cuando tú abordas a una persona, ujú, tienes en realidad que verlo desde todas esas aristas, ¿no? Entonces, un paciente cualquiera, una persona cualquiera, no necesariamente digamos paliativos, va a tener solamente dolor, ujú. ¿no? Claro. Porque de repente, y eso será para tal vez otra entrevista, va a tener dolor social porque le duele, ya no Ujú. puede salir, ¿no? Correcto, Va claro. a tener dolor económico porque de No su genera. plata el 80% se va en comprarse las medicinas. Ujú. Entonces, tú tienes que abordar todas esas No es solo esferas. dolor No físico, es ¿no? solo dolor físico, por eso que los cuidados paliativos se trabaja en un equipo que también es multi e interdisciplinario. Están los rehabilitadores que ven pacientes en cuidados paliativos, los nutricionistas, los psicólogos, los asesores espirituales, Ujú, ¿no? Los médicos, o sea, tenemos que ver a la persona en sí ujú. porque la parte espiritual siempre es importante, pero en este periodo de vida es más, Sí, claro. porque tú te cuestionas muchas cosas y tal vez algo que no te permita partir es una situación no resuelta. Exacto, exacto. Y te juro, Felipe, que esas situaciones, por eso que también dentro del manejo de la familia, nosotros siempre recomendamos que el paciente sepa su diagnóstico Ujú, y hay formas de poder comunicarlo. ujú. Y dentro de esas formas, nosotros le preguntamos al paciente si quiere saber. Hay personas que no quieren y todo bien. Claro. Y hay personas que quieren. ¿Y por qué? Porque ellas resuelven Ujú, sus temas. ujú, Y la partida es mucho más tranquila. ujú. Es una partida, eh, es como que estoy preparada, Claro. ¿no? Entonces es importante saber eso. Es un tema mucho más complejo que solamente el dolor físico, como bien lo has Ujú. dicho, ¿no? Y además, por ejemplo, en psicología de las adicciones, cuando tratamos, incluso tenemos dos programas con Pepe Martínez, que es un especialista en adicciones, siempre hablamos de la dependencia y la Ujú. codependencia, ¿no? O sea, de que una persona es adicta, pero toda la familia tiene un daño Así colateral, es. por decir, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, o una persona, no sé, pues con una enfermedad que lo tiene postrado y que de repente la persona inclusive ya está inconsciente, no tiene, no sé si creo que es el término, no tiene mayor conexión con la realidad, salvo que hasta donde sé, pues siempre hay unos sentidos que se mantienen Ujú. ahí vigentes, ¿no? Pero toda la familia todo comienza a girar en torno a esta Ujú. persona y hay que turnarnos para cuidarlo y Así poner es. la cuota para el enfermero y los pañales y diferentes cosas. Entonces se genera todo un estrés, una carga Así es. emocional fuerte en torno a ello. Y en el caso de los cuidados paliativos, ¿también toman en cuenta este impacto que genera el paciente en su familia, en su Sí, entorno? claro, por supuesto, porque también está el estrés del cuidador. Ese es el cuidador, Y exacto. el cuidador estresado es sinónimo de un paciente mal cuidado. El cuidado. Entonces, tú tienes que identificar Ujú, eso, ¿no? Tú tienes ujú, que identificar porque esa persona, si está muy estresada, pues tiene que salir de ahí. ujú. Y
está bien, ¿no? No, eso no está mal. Hay algo que nos enseñan siempre en psicología y que yo he cuestionado mucho y me he tirado encima a muchos críticos al respecto, pero no me importa, que es el tema de la transferencia emocional, ¿no? Que siempre dicen, no te puedes involucrar emocionalmente con el caso de un paciente. Yo digo, eso es mentira. Es imposible. Es imposible no hacerlo. Y si lo haces, eres un robotito medio mercenario que vas ahí por lo que te pagan a fin de mes y ya está. No cumples tus horas, cumples tus 25 pacientes de tu turno, te vas a tu casa. No, este tema del involucramiento emocional, ¿cómo le afecta al médico? ¿Cómo te afecta a ti cuando de repente, obviamente has llevado el camino, pero igual pues es fuerte? ¿Cómo haces desde la perspectiva de salud mental, cómo haces tú para vivir Mira, con es esa súper tensión fuerte? interesante la pregunta porque hay técnicas y dentro de las capacitaciones que tú recibes, ¿no? Para cuando haces cuidados paliativos, está justamente esto, el de cuidarte, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi hospital tenemos lo que llamamos climas laborales, Ok, ¿no? Donde hace poco nos fue a visitar, no recuerdo ahorita qué pena el nombre, él es asesor espiritual, ok. ya, él es asesor espiritual y justo comentaba esto, que de trabajar en estos aspectos es mentira que ya tú cierras la puerta y acabas, no, tú terminas con una emoción, pero como también ahora está de repente un poquito de moda este término, el abrazar tu Ujú, emoción, ujú. ¿no? Abrazar tu emoción y la enseñanza que te deja, Totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo. Es importante porque tú vas Ujú, aprendiendo ujú. y te sirven cosas, o sea, yo uso para mi vida personal consejos que me han dado mis Por pacientes, supuesto, claro. ¿no? Sobre todo que Entonces, son personas experimentadas, porque generalmente son adultos mayores, así ¿no? es. Claro. Y entonces tú tienes que abrazar tus emociones y tener espacios donde nosotros podamos conversar Mm, sobre esto. Yo, gracias a Dios, tengo un ambiente laboral maravilloso, qué bueno. entonces entre nosotros tenemos mucho feedback de todos los casos que Ujú. tenemos, ¿no? Y también, bueno, personalmente yo creo que cuando tú decides hacer algo es porque también tienes una vocación, Ah, ¿no? no, claro, claro. Entonces, por ejemplo, mi hermana, que ella es psicóloga, me dice, oye, bueno, a mí me dicen chiqui, ¿ya? Entonces me Chiqui. dice, oye, ¿tú por qué, como que por qué te gusta trabajar con la muerte? Y yo, Buena pregunta, ¿no? entonces, Qué fuerte también. qué fuerte, y yo me cuestioné, y ahí me acordé que en el nido te dicen, tú naces, mueres, te reproduces, naces, creces, te reproduces y Correcto, mueres, ¿no? correcto. No necesariamente te reproduces, pero Claro, vas a llegar pero así, ¿no? sí es verdad. Entonces, es el ciclo de la vida. Ajá. La muerte es parte de la vida misma, Ujú. ¿no? Y dependiendo de tus creencias, pues vendrá después de la Exacto, muerte claro. X Ese es cosas, un buen ¿no? punto porque muchas personas a veces le tienen miedo a la muerte más por la incertidumbre de lo que Ujú, vendrá después que por la muerte en sí, ¿no? ujú, Como en algún momento conversaba con alguien, hay muchas personas que más que tenerle miedo a la muerte, tienen miedo a la vejez, a la agonía, ujú. a esa etapa previa a la muerte, ¿no? Esto es interesante y hay un punto que yo toco en un programa mío que se llama Café Psicológico, creo que el programa el lunes hablé de esto, que es abrazar la emoción, pero entender que una emoción no justifica una conducta. Así O es. sea, yo me siento frustrado y reconozco mi emoción de frustración y, Ujú. y me permito frustrarme, sentirme mal, llorar, apretar los dientes y perfecto. Ahora, si yo con eso voy y le veo un puñete a una ventana y la rompo, Claro. una emoción no justifica una conducta. Y eso es lo que sucede a veces cuando ocurren esos entornos tensos alrededor de un familiar. Imagino, bueno, espero que no te haya pasado, pero quizás sea inevitable de que de repente los familiares con la sobreexcitación que produce la emoción de tener a su paciente, a su familiar enfermo, se ponen malcriados, se ponen Sí, intensos, te falta de respeto y todo. Y uno dice, bueno, lo entiendo, pero claro, a nivel de el núcleo familiar y a nivel de salud mental, sí tenemos que entender que las emociones no justifican las conductas, claro, pero que sí hay que abrazarlas. Sí hay que claro. abrazarlas, porque por ejemplo, es como que tú digas, murió un paciente ayer, me siento muy triste, hoy día no voy a trabajar. No, pues pero hay un montón de pacientes que te están esperando hoy día también porque es importante tu trabajo hoy para ellos. Así Y es. quizás ese recomenzar es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nos Sí, mantiene claro, contentos. claro que sí. Y además que uno, o sea,
cuando tú trabajas con personas, entonces tú tienes que saber cómo comunicarte con ellas para empezar. Y en segundo lugar, justo como te comentaba antes de empezar el programa, en geriatría mucho se hacen reuniones familiares y digamos que lo que teóricamente es las altas programadas, o etcétera, etcétera, es porque tú vas a conversar con el paciente y con la familia sobre lo que está pasando, sobre tu plan, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ya, por así decir, das la cara y comunicas en una forma sencilla, amigable y le prestas el tiempo, porque no es que, ya sí, sabe qué señor, su papá tiene tal cosa, me están llamando ya un ratito, o sea... No, claro. pues estás trabajando con seres humanos. Claro, Entonces, tienes que estar presente, ¿no? dales la atención. Por ejemplo, en esto que te decía, cómo comunicar las malas noticias, tú tienes que buscar un sitio especial. Tu postura tiene que ser especial. Tu celular tiene que estar en silencio. O sea, tiene que ser en un tiempo que tú sepas que le vas a dedicar al paciente y a las personas, a la familia que esté ahí, para poder comunicar cosas tan delicadas como es la salud, porque no hay que olvidar que ellos están depositando, te están dando un voto de confianza, correcto. al margen del dinero. Claro. Se están confiando tu vida a ti. Lo mínimo que tú puedes hacer es retribuirle con interés, claro. ¿no es cierto? Entonces, felizmente, en mi especialidad, se da poco eso, de repente en el sitio feliz donde yo trabajo, porque hacemos esto mucho, ¿no? Entonces sí, van a haber, por supuesto, casos donde no se acepte, la vida es vida y las personas somos personas, pero la comunicación es la base para que las personas estén bien y evitar problemas como estos que tú mencionas, ¿no? Esto también podría relacionarse con salud mental, no desde la perspectiva de una enfermedad incurable, pero sí de una condición irreversible, como lo conversábamos antes de iniciar. Por ejemplo, nosotros conocemos el impacto y la negación y todo el proceso de aceptación del diagnóstico de autismo, de trastorno del espectro autista, ¿no? Cuando le decimos a los papás, se les comunica ese tipo de diagnósticos, es bien complicado porque sí hay una negación, hay una aceptación y sobre todo hay una incertidumbre de lo que se viene y entender de que muchas cosas van a tener que modificarse o adaptarse para poder coexistir con mi hijo con determinado diagnóstico. Al final del proceso, y sin que esto sea irrespetuoso, yo siempre les digo a los familiares, vamos a tomarlo esto con buen ánimo, con buen humor, vamos a reírnos de esto y vamos a encontrar las particularidades de cada diagnóstico que lo hacen adorable, ¿no? El TDAH, por ejemplo. Yo digo, bueno, yo tengo TDAH, entonces digo, el tema de los TDAH somos adorables, pero también somos insoportables, ¿no? Entonces, si ves solo el lado insoportable, lo vas a querer ahorcar, ¿no? Y no vas a comprender cómo no se dan algunas cosas, ¿no? Pero si ves el lado adorable, vas a mirarlo desde una perspectiva de simplemente diferenciación, ¿no? En ese caso, ¿cómo aplicarían los principios de los cuidados paliativos para cuando me dan el diagnóstico de algo que sé que va a acompañar a mi hijo por toda su vida, pero que no es que mi hijo vaya a morir, ¿no? Claro. O sea, que y además va a tener que crecer y que desarrollar en una sociedad con este tipo de diagnóstico? Claro, lo que pasa es que, digamos, en ese aspecto, él tiene un diagnóstico, una condición, ¿no es cierto? Pero cuando le toque tener un diagnóstico de terminalidad, ¿no es cierto? Ahí es donde va a aplicar esto, que son los paliativos. Es cuando ya se diagnostica o ya llega la enfermedad que tiene a la terminalidad, ¿no? Correcto. Y todas las personas, o sea, sean personas que estén en pleno uso de sus facultades mentales, cognitivas o no, tienen derecho a esto. Lo que pasa es de que la decisión, cuando la persona no puede, la haces con quien sea su tutor. Sí, claro, ¿no? Claro. Y como conversábamos, es difícil, pero tú te tienes que apoyar
en la ética médica. Ajá, me hablaste de unos 4 puntos. Entonces son 4 principios éticos, que es la beneficencia, que siempre todo lo que hagas tiene que hacer para hacer el bien. La no maleficencia es, no te voy a hacer cosas que te hagan más daño. Correcto. ¿No es cierto? Que te postren más, que te desfuncionalicen más, que te causen más dolor. Justicia, yo te voy a dar lo que es mejor para ti. No todo es lo mejor es lo que tú necesitas. Correcto. Y por último, autonomía, que forma parte de la dignidad del ser humano. Yo decido, ¿no? Esa persona cuando estaba en sus facultades, ¿qué decidió para ella? ¿No? Y respetar eso. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes que tienen una enfermedad terminal, digamos que tienen una consulta anual, ¿no? Los pacientes con demencia, y ahí es como que tú llenas un formulario. ¿Vas a querer sonda? No. ¿Vas a querer intubación? No. ¿Reanimación cardiopulmonar? Sí, no. Y cada año se va renovando. Vas acompañado de tu tutor o si es tu esposo, tu esposa, tu esposo, tu esposa, tu hijo, ¿no? Ujú. Cuando tú ya no estás en pleno uso de tus facultades, quien llena el formulario es esa persona que en teoría debería seguir tu línea, Claro. ¿no? Qué interesante que aplicásemos estos principios a la vida en general, ¿no? Claro, O sea, seríamos un país, seríamos un mundo maravilloso. Sí. Si se aplicasen a la política, ¿te imaginas lo que seríamos? Ya, Sería bueno, espectacular, otra ¿no? cosa. Una última pregunta. Me llamó mucho la atención en una conversación previa que tuvimos antes de empezar la entrevista, esta distinción semántica de distintos términos sobre la eutanasia, que es un tema muy controversial y que evidentemente no estamos abordando desde la perspectiva aprobatoria o desaprobatoria. Pero me hablaste de que habían diferentes tipos, diferentes Claro. conceptos. O sea, la eutanasia, que no es legal en Perú, Correcto. y los que hacemos cuidados paliativos tampoco compartimos, Ujú. ¿no? El hecho de la eutanasia. ¿Por qué? Porque la eutanasia es que yo voy a provocarte la muerte, Ujú. ¿no? Mi deseo, mi intención es que fallezcas, Ujú. ¿no? Porque tienes una enfermedad terminal. Existe otro término que se llama distanasia, que yo voy a evitar que tú mueras a toda costa. Ujú. No me importa si te hago sufrir. Claro. Y está la ortotanasia, que es el buen morir, el que yo te voy a acompañar en ese proceso irreversible, que es el de acercarse a la muerte, pero te acompaño aliviándote los síntomas. Ujú. Eso es lo que hacen los cuidados paliativos, ¿no? Yo ya no puedo curar, pero siempre voy a poder aliviar. Y te Correcto. alivio acompañándome en los síntomas físicos, dolor, náuseas, etcétera, fatiga, etcétera, en los síntomas anímicos y en los síntomas espirituales que tengas, Ujú. ¿no? Te acompaño. Me quedo con 2 términos que has utilizado, el alivio y la paz, ¿no? Ayer una paciente me decía, yo cuando hago esto sí, me siento así, y luego veo tal noticia y me siento así. Y yo le digo, no consumas nada que no te dé paz, o sea, no te acerques a lo que te robe la paz. Si ves un programa de conspiraciones y eso te hace sentir que te pueden estar siguiendo y te roba la paz, no lo veas. Es el principio por el cual un montón de gente no ve películas de terror, ¿no? Dice, no, porque después no puedo dormir. Porque naturalmente le huimos a lo que nos roba la paz. Así es. Qué bueno que es que existan médicos que al final de la vida buscan llenarnos de paz para irnos así, ¿no? Y el alivio, que es un término tan necesario, ¿no? Realmente durante el periodo de la pandemia por el COVID, tuvimos todos que adaptarnos a diferentes cosas, no salir de la casa, bueno, tú sí salías porque eres medio, pero por ejemplo, salir a la calle con una mascarilla y luego regresabas y te la sacabas y era un alivio quitarte la mascarilla, porque siempre hay situaciones que nos incomodan y que tenemos que hacerlas porque así es la convivencia. Así es. Pero qué bueno que al final del día uno pueda llegar y ponerse una pijama y no tener que dormirte con un terno, pues, ¿no? Entonces, qué importante es que al final tengamos paz y que sea un buen final, que sea un final Así bonito es. de la película. Así es. Y ese final de paz debería ser un derecho para todas las personas, ¿no? Por eso es que, y te agradezco, es tan importante visibilizar
que siempre hay luz al final del túnel y esa luz no significa que necesariamente que te vas a curar, sino significa que vas a estar hasta el final rodeado de felicidad y que tu trascendencia, sea cual sea tu forma de trascender, se puede hacer. No por tener una enfermedad terminal, no por tener un cáncer, significa que vas a desaparecer. No, vas a trascender. Y no tienes por qué sufrir en este proceso. El sufrimiento, el dolor, no somos seres que hemos nacido para esto. Y por eso es que es tan importante, tan lindo los cuidados paliativos. Muchos médicos se están capacitando, paliativistas pueden ser pediatras, geriatras, médicos internistas, médicos de familia, los anestesiólogos que fueron los que empezaron todo esto a través del manejo del dolor. Yo invito a los colegas mayores que yo, más chiquitos que yo, a que se capaciten en cuidados paliativos. Es una forma muy linda de ayudar a las personas. Le he pasado muy bien, espero que tú también. Ha sido un programa muy interesante y te agradezco muchísimo por estar aquí. Vamos a colocar ahí las redes y los medios de contacto. Y nada, te agradezco mucho por habernos acompañado aquí. No, a ti, Felipe, espero volver Claro que sí. para seguir Hay varios dando temas todavía que tenemos que ver. Sí, claro que sí, gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por siempre visualizar nuestros programas y te invito a suscribirte al canal y a compartir nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana en Saludablemente. Chau, chau.